conocimiento, sino también de la ministración con tu espíritu al espíritu de cada uno de los infantes. Señor amado, ayúdales, oh Dios, también a ellos a poder fortalecerse, crecer y en su debido momento manifestar también en sus vidas el fruto que tú tanto anhelas y deseas para cada uno de tus hijos. Y Dios, te lo publicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, continuando así la enseñanza de la segunda carta de Corintios, capítulo 7, dice pues ahora en el versículo número 4, mucha franqueza tengo con vosotros. Dice ahí, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Mis amados hermanos, recordando obviamente sí las enseñanzas anteriores como para poder tener sí la introducción de este nuevo texto que estamos por analizar. Recordará usted que Pablo había exhortado a la iglesia para que pudiese en gratitud a la promesa que Dios le había conferido a la iglesia mantener en este caso la postura de la santidad. Quisiera, por favor, mi querido hermano, si avanza al versículo primero del mismo capítulo 7, como para recordar esas palabras. Pablo había exhortado a Corintios a que guardase en este caso, su vida, su templo. Dice el verso primero, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice ahí, la santidad en el temor de Dios. Esas fueron las palabras, en todo caso, a manera de conclusión para este punto esencial de lo que era mantener limpia la habitación donde el Señor ha hecho morar su espíritu. Ahora, cuando vamos al versículo 4, si tomamos nuevamente esta porción bíblica para poderla desarrollar, Pablo también hace hincapié con respecto a la armonía que debe de haber o a la comunión que debe de haber entre los hermanos. Si usted, por favor, me acompaña al versículo número 3, antes de ibanar el escrito, ya que el verso 4 dice aquí, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes, estáis en nuestro corazón, sea, dice aquí, para muerte, o para morir, o para vivir juntamente. Verso 4, mucha, dice ahí, franqueza tengo con vosotros, es decir, no hablo con tapujos, soy muy abierto al decirlo, mucho me glorío o mucho me enorgullezco con respecto de qué, de vosotros, lleno estoy, dice ahí, ¿de qué? De consolación, sobreabundo, dice la Escritura aquí, de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ahora, Pablo, si bien es cierto, tenía muchas cosas que encarar a los corintios, no por ello tampoco podríamos decir que toda la iglesia era un dolor de cabeza para Pablo. Pablo también sabía que en medio de esa labor que él y otros junto a él habían o estaban desarrollando en la iglesia, también había dado mucho fruto, o había dado fruto bueno, agradable, que también de alguna forma esto traía a él esa motivación, esa inspiración de seguir adelante. Y queriendo compartir, por lo menos en este caso, la visión de Pablo, para un encargado de obra, para un pastor o para alguien que está al frente de una congregación, así la congregación tenga muchos altibajos, siempre para los líderes será una motivación el poder ver que el pueblo, más allá de sus pesares, de sus buenas y bajas, sus altas y sus malas, diríamos así, desatinos, para un líder siempre será, diríamos, una motivación el poder ver que la iglesia, más allá de estas cosas, sigue fiel, sigue caminando, sigue perseverando. Es decir, eso será motivo siempre de aliento. Y puede pasar lo mismo en su propio hogar, aún con sus propios hijos. Si bien es cierto, a más de una madre, que es digamos el punto más vulnerable dentro de la familia, un hijo ha sido motivación de lágrimas y de tristezas,
También diría yo que una madre se consuela al ver que su hijo, más allá de los fracasos, también luchas, persevera, sigue adelante, pasa de año, al casi se gradúa, busca un estudio superior, trata de ser un profesional. Estas situaciones para ella también son motivos de gozo y de alegría también. Ahora, cuando vamos al versículo 4, Pablo dice en la Escritura, si bien es cierto, estaba así muy alegre también por los buenos resultados que veían los hermanos, dice aquí en la parte final, lleno estoy de qué, decía el apóstol Pablo. Obviamente usándolos a ellos como esa fuente de alegría. Lleno estoy, dice aquí, de consolación. Y dice acá, sobreabundo. ¿De qué? Sobreabundo, dice ahí, de gozo. Quisiera de primera mano, siquiera la primera carta del apóstol Pedro. Acompáñenme, por favor, porque vamos a remarcar o vamos a detallar a qué gozo es el que Pablo se refería y por qué, lo sentían cuando la verdad las tribulaciones y las congojas no son motivos de gozo, pero en el creyente la situación tiene otra tonalidad. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, hay un texto que se lo ha leído con bastante frecuencia, pero que hoy vale la pena volverlo a recordar. Primera de Pedro, capítulo número 4, verso 12 al 13. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 12 y 13. Dice el texto bíblico: amados, hablando Pedro obviamente a la iglesia que estaba en persecución, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiero llegar al verso número 13, y es ahí donde me quiero enganchar con lo que dice también Corintios. Dice aquí, si no, hablando de esas pruebas, ¿qué dice la Escritura? ¿Podías leerlo? Si no, gozáis por cuanto sois participantes, dice acá, de los padecimientos de quién? De Cristo. Hasta ahí quiero llegar. Y quisiera resaltar justamente esa demanda que hace el Espíritu a los cristianos. ¿A quién lo manda el Señor en medio de los padecimientos? A la iglesia, a gozarse. Diría cualquier hermano, pero esta aflicción, esta situación tan dura que estoy viviendo, no es motivo de gozo. Al contrario, es un motivo de gran tristeza. Y querido hermano, Jesús obviamente reconoce que las situaciones que vivimos, las adversas me refiero, son motivos de tristeza. Pero también, diríamos, enganchados a la esperanza que tenemos en Él, deberán ser también consideradas como motivos también de gozo. ¿A qué me refiero? Venga conmigo, por favor, y acompáñeme al Evangelio de Lucas, allá en el capítulo número 6. Veamos de primera mano qué nos dice nuestro Salvador Jesucristo en el versículo 22 y 23. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 6. Versículos número 22 y 23. ¿Lo tiene? Lucas capítulo número 6, versos número 22 al 23. La demanda de Cristo a los que sufren es semejante a lo que menciona Pedro y encaja perfectamente con lo que menciona Pablo en Corintios. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 22, bienaventurados, muy favorecidos. De hecho, el término bienaventuranza, ¿recuerda qué significa? Dichoso, bienaventurado. ¿Saben? En el diccionario secular, bienaventuranza significa dádivas del cielo, o regalos del cielo. Bienaventurados seréis cuando los hombres, hablando de los hombres que no conocen obviamente de Dios, cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten o te rechacen, de sí, y os vituperen, o también se puede entender como insultar, o blasfemar, y os vituperen y desechen, dice aquí, vuestro nombre como malo
por causa del Hijo del Hombre. Verso 23. ¿Qué dice el Señor con respecto a ese bochorno, a esa semejante situación? Gozaos, y te dice, en aquel día. La pregunta es, ¿en qué día debo de gozarme? En el día que estoy justamente padeciendo a consecuencia de mi Salvador. En ese día, no después, no antes. Sí, porque alguien en el momento de la prueba puede renegar. Alguien en el momento de la dificultad puede, como diría así, puede blasfemar en contra de Dios y puede inclusive imputarle a Dios o echarle la culpa diciéndole que Él es el responsable de mi desgracia. El Señor en medio de la dificultad me manda a gozarme. Cuando te dan la mala noticia, mi amado hermano, yo sé que hay una doble batalla en tu corazón. Y Pablo lo va a mencionar y lo vamos a ver más adelante. Hay un doble, diríamos así, un doble discurso en el corazón. Uno que te dice, la desgracia llegó. Y otro que te dice, tranquilo, pero Dios está contigo. Sí, esa doble guía en la que a tu vida no puede caer contradicción. Por eso es que la actitud, yo diría que muestra o marca la diferencia. Ojo, la actitud. Un mismo hombre puede llegar a experimentar, querido hermano, sí, diversas situaciones, pero su actitud frente a esas situaciones hará la diferencia. Dos personajes pueden sufrir un accidente, pero el que tiene a Cristo, sí, mantendrá en Dios su confianza, mientras que el que no caerá en la desesperación. ¿Sí me explico? Y querido hermano, es ahí donde el Señor dice en el verso 23, gozaos en aquel día y alegraos, y dice aquí, porque he aquí, no en ese momento, sino que he aquí vuestro galardón es grande, no en ese momento, miren que estoy remarcando esto, sino cuando o dónde. En los cielos. Versículo 23 dice aquí, será grande vuestro galardón, dice, en los cielos. Y para consolación suya y mía dice, porque así hacían sus padres con los profetas. Es decir, otros también sufrieron lo mismo, pero obviamente en otros tiempos. Ahora, cuando volvemos por favor a Corintios capítulo 7, verso número 4, recuerda lo que dice en esa última parte. Lleno estoy, decía el apóstol Pablo, haciéndoselo saber a la iglesia, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ahora, aquí hay un consejo especial para tiempos presentes. Cuando estés en prueba, asegúrate que los tuyos vean en ti el gozo del Señor. Vean en ti la paz que Dios te ha depositado o te ha transformado. Ellos necesitan, mi querido hermano, no solamente experimentar hablando de tu familia, tus hijos sobre todo, tu entorno, tu esposa, tu esposo. Ellos necesitan ver en ti cómo tú asimilas las pruebas. Amén. Eso marcará una diferencia en ellos. A ellos esto sí los impactará, esto a ellos sí de alguna forma sí les dará testimonio de lo que Cristo puede llegar a hacer en el corazón de un ser humano. Sí, puede ser que no se enteren de las puertas para afuera de tu casa, pero asegúrate que los tuyos sí logren ver en ti esa paz. ¿Qué está haciendo Pablo en este momento? Dando a conocer a toda una iglesia que él estaba inundado de pruebas, pero a su vez, el gozo que él tenía estaba sobreabundante por encima de esas pruebas. Diríamos que su gozo en Dios había inundado las tribulaciones o sus angustias. Sí, porque así lo hace saber el apóstol Pablo. Lleno estoy. ¿De qué? De angustia. ¿Qué dice el texto? De consolación. Y hablando del gozo, ¿qué dice? Lo tengo. Dice ahí, sobreabundo, dice ahí ese texto, el gozo en todas nuestras tribulaciones. Para terminar este verso 4, acompáñenme por favor a Filipenses. Veamos qué otro consejo en Dios, el Espíritu Santo también tiene que darnos a saber. Filipenses, carta de Filipenses, capítulo número 2. Filipenses, capítulo número 2. ¿Encontró? Mira lo que dice el verso 17. Y aquí Pablo utiliza
Sí, capítulo 2, verso 17. Aquí Pablo utiliza una terminología, una palabrita que era muy utilizada en tiempos levíticos. Sí, el término es libación. Sí, ya vamos a dar su significado. Sí, libación es un sinónimo de derramamiento. Por lo general, en los antiguos, diríamos así, imperios, siempre cuando se hacían celebraciones y sobre todo se realizaban brindis, se hacían libaciones. Es decir, que antes de ellos, si a la hora de hacer un brindis, tomar la bebida, primero la derramaban al suelo, diríamos su primer bocal. Sí, en vez de echárselos encima, sí, lo derramaban. Esto implicaba de que esa primera bebida estaba dedicada o orientada ¿a quién? A sus dioses. Libaciones también se hacían, de hecho, en el altar del sacrificio cuando se ofrecían holocaustos al Dios de Israel. Ahora, Pablo utiliza este término, pero él se pone dentro de este significado, haciéndose él ver como esa agua que se derrama. Mira lo que dice, una vez que le he dado este pequeño indicio, verso 17, y dice ahí, y aunque sea derramado en libación, mira que está hablando de sí, y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio, que dice ahí, y servicio de vuestra fe, ¿qué hace Pablo en ese momento? Me gozo y regocijo con todos vosotros. Verso 18, ¿qué recomienda el apóstol Pablo ahora para nosotros? Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, que cuando tú estés pasando por dificultades y pruebas y te topes con otro, mi amado hermano, que también si te dice de pronto lo mismo que tú estás pasando, me imagino que tú puedes decir, hermano, sí, en este momento estoy enfermo, me siento mal, en el hogar hay problemas, y escuchas de pronto de los labios de ese otro hermano, uy, hermano, yo tengo porque ya me botan del trabajo y mis hijos están todos, dicen, perdidos en los vicios. Sí, ¿qué podríamos hacer en ese momento? Hermano, estás en desgracia, yo también. Abracémonos y lloremos juntos. Mi querido hermano, es ahí donde el Señor, que nos dice en el verso número 18, asimismo, así veas que tu vida, o así tú te sientas, ¿cómo que decía el verso 17? Como libación echada delante de ¿dónde? Del sacrificio. Es que a veces, mi amado hermano, cuando vienen los tumbos, yo digo, no vienen solos. Cuando vienen las pruebas, no vienen por general solas. Vienen acompañadas con un sinnúmero de catástrofes. Sí, donde a la verdad, sí, pareciera ser como los atalayas que fueron donde Job, haciendo saber desgracia sobre desgracia. Si el uno venía corriendo diciéndole a Job, sí, han venido los saqueos y te han robado todo, sí, de tu granja, se han llevado todos tus animales. Otro vino diciendo, sí, vinieron, sí, los amalecitas y también destruyeron a tus vacas, mataron hacia tus siervos. Todos, es decir, todos te han dejado en la ruina. Y vino otro y le dijo, hoy un gran viento recio vino sobre la casa de tus hijos que estaban celebrando, se sacudieron los pilares y a todos los aplastó y no quedó ni uno. Y uno dice, wow, cuánta desgracia en un mismo día. Mi amado, es ahí donde el hombre debe de conservar en Dios la serenidad y la calma y sobre todo la confianza en su Dios. Amén. Sé que es difícil, sé que es, mi amado hermano, duro, pero al mismo tiempo sé que en Dios sí podemos lograr este estándar que el Señor demanda de sus hijos. ¿Por qué? Porque no estamos solos en la prueba. Su Espíritu está en nuestras vidas y Él nos fortalece en toda tribulación. Amén. En toda tribulación, sin importar la medida o la intensidad de la misma. Recuerda lo que dice el verso 17. Aunque sea derramado, sí, dice aquí en libación, como agua que se podría tirar delante de la misma prueba, ¿sí? Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
Retomando pues, mi amado hermano, 2 de Corintios, capítulo número 7, si tiene alguna pregunta, alguna duda referente al tema, no duden en hacérmelo saber. Sí, refiriendo obviamente al tema. Versículo número 5 ahora. ¿Qué nos dice el Señor? Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, recordando que Pablo había ido a Macedonia antes de ir obviamente a Corintios, ya mismo vamos a recordar ese pasaje bíblico, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, hablando de su cuerpo físico. ¿Qué más menciona el versículo? Sino que en todo fuimos atribulados. ¿Cuál fue la tribulación que tuvo Pablo cuando fue a Macedonia? Si bien es cierto, había muchas persecuciones por parte de los judíos, que estaban obviamente ligados a la enseñanza de la ley. Pablo sufrió una congoja sentimental muy fuerte, no porque estaba enamorado de alguna muchacha, sino porque en su campaña evangelística, uno de los que estaban con él aparentemente se había extraviado. ¿Hablando de quién? Hablando de Tito. Acompáñenme por favor a la 2ª carta de Corintios. Vayamos por favor a los capítulos anteriores. Allá en el capítulo número 2, veamos qué nos dice el Señor. Versículo 12 al 13. Y mire en qué consistía la angustia de Pablo. ¿Lo tiene? 2 de Corintios, capítulo 2, verso número 12 al 13. Aquí Pablo informa a la iglesia acerca de este pesar en su corazón. Dice, cuando llegué a Troas, ¿lo tiene? ¿Para qué fue allá? ¿Para qué fue? ¿El turismo? ¿Qué fue? Para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, es decir, aunque tuve todas las facilidades para predicar el Evangelio, verso 13, no tuve reposo ¿en qué cosa? En su espíritu. Pregunto antes de seguir leyendo, ¿cuántos han tenido este tipo de experiencias? Es decir, se han gozado porque el Señor le ha dado y como dicen algunos hermanos, hoy todos me escucharon, hoy hubo receptividad por parte de la gente, hoy la gente me recibió, hasta me brindaron algo de comer. Pero, y que hermano, si bien es cierto, hay a veces buenos tiempos para celebrar la palabra del Señor, también es bien cierto que a veces se lo hace teniendo problemas internos, que se puede volver en nosotros una angustia permanente. Un ejemplo, usted bien puede estar sintiendo al Señor, pero con el pensar en su mente o en su corazón de que tiene un problema en casa que no está resuelto. Y querido hermano, ¿cuántos muchas veces no andan angustiados porque saben que están o han salido de alguna forma a hacer la obra de Dios, pero en casa quedó un problema? En el hogar hay un obstáculo. En el trabajo hay una situación que como que te pone, digamos así, como que estás entre la espada y la pared. Y esas angustias que ya no tienen que ver muchas veces, querido hermano, con cosas del cuerpo, hablando de enfermedades, sino más bien del alma, con cosas de pronto sentimentales, saliste peleando con tu marido, o tu marido te maltrató tanto, y tú dices, bueno, de alguna forma el Señor va a hacer algo con ese hombre, pero igual vienes a hacer la obra de Dios. Pablo, mi querido hermano, tenía ese tipo de angustia. Y esa angustia consistía en que Tito se había extraviado, no de la fe, estaba perdido, posiblemente, como había persecución, posiblemente hasta muerto. Mira lo que dice el verso número 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Verso número 13 nos sigue diciendo, así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Yo te pregunto, si te tuvieras la encrucijada de pronto, de hacer algo para la obra de Dios, pero al mismo tiempo recibes la llamada y te dice, si hoy su hijo sufrió un accidente, ¿cómo vendrías? Ahora, la pregunta es, ¿vendrías de primera mano? Posiblemente dirías, hermano, no puedo ir porque me acaban de informar que hay una desgracia conmigo.
O a su vez, podrías ir a la obra del Señor, pero en tu mente tener como un remolino de dudas, de incertidumbres, pensando, diciendo, ¿dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? Y al mismo tiempo tienes un extraño que le está diciendo, hábleme de Cristo. Ese tipo, mi amado hermano, diríamos así, de crucicadas, son las que Pablo experimentó. Cuando vamos pues, mi querido hermano, a 2 de Corintios capítulo número 7, mira en el versículo número 5, porque a eso es que se refiere el apóstol Pablo. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Y cuando habla del todo, habla tanto de lo externo como en lo interno. Amén. De lo externo y también de lo interno. Pregunto, si a ti te dieran elegir, ¿en qué quisiera ser atribulado? Si te dieran a elegir, ¿en qué quisiera ser atribulado? Recuerda que en una sola ocasión la palabra me enseñó, sí, a través de David, que Dios le dio a elegir cómo quería ser castigado, ¿verdad? Le dio tres opciones, digo, ¿verdad? ¿Cómo quisiera tener esas opciones? ¿Cómo ser castigado? A ver, ¿qué opción hay? Obviamente el fin sigue siendo la reprensión, pero a nadie le gustaría ser sancionado. Ahora, Pablo, si fue sancionado, si sufrió tribulación, si tanto de afuera como los de adentro, ¿sí? Veamos qué nos dice el versículo número 5. Dice aquí, sino que en todos fuimos atribulados. De fuera, ¿con qué? Conflictos. Y de dentro, ya es hablando del ser, ¿con qué? Con temores. Sí, y en esto es atribulado todo creyente. Con lo de afuera y con las batallas internas. Cuando se habla de conflicto, mi amado hermano, se habla de aquellas situaciones que de alguna forma te exponen a peligros, te exponen a problemas, te exponen a esas dificultades que diríamos así, luego podrían ser visibles. Pero también hay otro tipo de tribulaciones. Y esas son las que tú vives y que de pronto nadie las conoce. De pronto alguien puede ser que se percate en tu casa y te diga, mamá, ¿y por qué estás llorando? Y dice, nada, no te preocupes, que no pasa nada. ¿A cuántos les han visto así, los hijos? Ah, ¿verdad que sí? Y usted dice, ¿qué está pasando? Está fuerte, ¿y qué está pasando? Y le dibujo una sonrisa. Y dice, tranquilo, que me estaba acordando. ¿De qué pues me acordando? Mi hermano, su situación no es tan diferente como la que vivieron estos hombres y mujeres de Dios. Recuerda que en la Biblia se nos hace saber que las mismas pruebas que tú tienes también se van cumpliendo en otros hermanos en todo el mundo. A ti te duele la cabeza, no te preocupes, hay un montón de cristianos que tienen migraña. ¿Sí? Tú estás padeciendo con hombres o con esposos inconversos o con mujeres que son renuentes a la palabra de Dios. Tranquilo, no digo que te quedes complacido, pero lo único que quiero que tú sepas es que debes de tomar aliento, porque hay otros que están en tus mismos zapatos viviendo tus mismas experiencias. Amén. Pero a diferencia de muchos, hay quienes sí están guardando en Dios la esperanza, están guardando en Dios la fe, están guardando en Dios, mi amado hermano, toda su confianza, diciendo, estoy sufriendo, pero mi Dios me va a consolar en su debido momento. ¿Sí me está entendiendo, mi querido hermano? Pablo así, mi querido hermano, lo testifica ya de parte suya. Dice aquí, hemos sido, dice que fuimos atribulados tanto de afuera, ¿por medio de qué? De conflictos, y de dentro también, ¿con qué? Con temores, que ya vendrían a ser esas situaciones que nadie sabe, pero que uno va cargando con ellas día a día. Y hay intranquilidades, hay temores, hay angustia que solamente lo sabe Dios y tú, ¿verdad? Tú puedes orar con tu esposo, puedes orar con tus hijos, puedes orar con la familia, pero tú no oras a la verdad, todo con ellos. Tú siempre en Dios te reservas cosas, ¿verdad que es así? Que solo el Señor las sabe. Que solo el Espíritu Santo tiene oído para ellas. Y tú a nadie, ni el pastor se las cuenta, solo tú
y Dios. Si bien es cierto, estas situaciones están ahí, todas y cada una de ellas para todo buen creyente deben ser motivos de gozo. Porque si estamos sufriendo, como lo decía en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, que también ya lo leíamos, toda tribulación y angustia por causa de Jesús va a ser en Dios consolada en el reino de los cielos. ¿Verdad que así lo mencionó el Señor? Mi querido hermano, Pablo, vuelvo y repito, así lo identificó. Si me acompaña también de manera adicional, venga conmigo, por favor, justamente a la carta de este varón de Dios, del cual Pablo también tenía angustia. ¿Recuerda quién era? Tito. Venga al libro de Tito, la carta de Tito. Capítulo número 2. Tito, capítulo número 2, más adelante, después de Timoteo. Tito, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Versículo número 11, pero quiero llegar al 13. El 11 y el 12 solamente lo tomo como reseña nada más. Quiero llegar al 13 para poder ver la esperanza a la cual se deben de aferrar los cristianos. ¿Lo tiene? Dice el Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12 les dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí es donde quiero llegar, verso número 13. ¿Qué nos dice? Aguardando, ojo, esperando. ¿Qué cosa? La esperanza bienaventurada. Porque si recuerdo usted lo que decía Lucas allá en el capítulo 6, que decía, bienaventurados los que están justamente sufriendo o atribulados. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, dice ahí, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, dice aquí, Jesucristo. Así el Señor de alguna forma nos desea ver, aguardando, ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada. Y querido hermano, esa, digamos, debe de ser, tu confort, debe de ser tu colchón en tu corazón. Es verdad, atribulado, es verdad, enfermo, es verdad, con grandes pruebas, pero al mismo tiempo duermo tranquilo esperando en Dios. No pierdo el sueño, ¿sí me explico? No me desespero, no me quedo toda la noche entera, no sé que me esté orando. De pronto, con la encrucijada o con el enigma de ¿qué será del día de mañana? Esto inclusive trae hasta enfermedad. Cuando uno se angustia internamente, mi amado hermano, hasta los nervios se caldean. El Señor nos dice tranquilo, aguarda, por la fe, mi querido hermano, esa esperanza a la cual yo, por mi palabra, te la he jurado. Cuando vamos pues, mi querido hermano, si lo tomamos por favor, al versículo número 6 de este precioso capítulo 7 de Corintios, dice el Señor, segunda de Corintios 7, verso 6, espero llegar hasta el verso 7 también, dice la palabra de nuestro Dios, pero Dios, ya ha detallado Pablo todas las tribulaciones y las angustias que ha tenido, tanto con los de afuera como con los de adentro, dice aquí, pero Dios, que consuela, cuando saben que Dios es nuestro consolador. Pero Dios que consuela, ¿a quiénes consuela? ¿A quién te la suelta? A los humildes. Y hablando de este término, podríamos decir que humilde es quien, mi querido hermano, quien no pretende resolver sus problemas por sí mismo, sino que reconoce que Él es limitado y Dios es el que, en este caso Él el administrador de todo lo que se debe de hacer. Verso número 6 nos dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de ¿quién? Pablo decía, Tito, ¿qué será de Tito?
Puede ser que el Señor muerto. Yo le pregunto, ¿usted podría dormir hoy tranquilo si su hijo no viene a su casa? Y le digan, se perdió. Salió a tal hora. Usted dice, pero si se fue temprano para tal lugar. Sí, pero aquí no llegó. Pero si ya es de noche, ¿podrías tú dormir tranquilo? ¿Podrías tú descansar en Dios y decir, no importa si no ha llegado? Sí, yo sé que Dios sí lo guarda. ¿Cuántos pueden irse a roncar en esta noche con esa situación? Hermano, yo le aseguro que muchos ni siquiera buscarán el dormitorio, empezarán hasta con teléfono, llamada, oración por mi hijo que aparezca. Puede ser terrible la situación. En una oportunidad vino una pareja, buscando a uno de sus hijos, sí, porque estaba perdido. Un matrimonio pastor, venía llorando un día por la noche luego del culto, sí, a eso de las 10 de la noche. Y el pastor, mi hijo no aparece. Si quisiera, por favor, que le pongan en oración. Y estaban con una cara, obviamente, plasmada la angustia de ellos. Y querido hermano, esta situación, sí, vuelvo y repito, de la cual nadie es exento, igual Dios tiene el control de todo. Pero Dios, verso número 6, porque esto quiero resaltar de manera muy grande, Dios consuela a los humildes. Ahora, lo opuesto a la humildad, la altivez. Dios trae consolación al humilde, no al altivo, del cual la Biblia dice que al altivo Dios mira de lejos. Acompáñame porque encontré un texto maravilloso allá en el libro de Isaías. Ven conmigo, por favor. Sí, en el Antiguo Testamento, Isaías, allá en el capítulo 57. Acompáñame a la escritura, sí, y veamos qué nos dice nuestro Dios en ese precioso, sí, con ese precioso profeta. Libro de Isaías, capítulo número 57. ¿Lo tiene? Versículo número 15. Verso número 15. ¿Ya me encontró? Dice el Señor, porque así dijo el alto y sublime, obviamente refiriéndose a él mismo, a Dios, el que habita la de eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y mira, yo habito en la altura y la santidad, pero también ¿con quién habita? Ojo, porque de ahí se desprende. Yo habito también con qué dice ahí, como el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de quienes. ¿Eso qué implica? De que el quebrantamiento está en el humilde, pero el quebrantamiento no lo hace pedazos al humilde. ¿Sí me explico? La prueba está, la enfermedad está, la aflicción está, pero Dios vivifica el alma del humilde. Amén. Se sobreentiende que el humilde ha depositado su ser, sus problemas, su vida, sí, delante de su Dios. Vive para Dios. Y Dios no se queda de brazos cruzados con él. Trae consuelo, trae auxilio, lo socorre en el tiempo de la prueba. Mira lo que dice el versículo 15 en su parte final. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir. ¿Por qué? Porque cuando uno está en prueba, ¿cómo se siente? Con vida, se siente como muerto. ¿Usted no ha escuchado la expresión, hermano? Yo mejor me quisiera morir. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Yo le digo, pero hermano, no se ponga así, recupere el alma. No, hermano, esto que me ha llegado es como para que yo me muera. El humilde, mi amado hermano, no desea la muerte.
El humilde, sí, valora la vida que Dios le ha dado. Hay una gran contradicción en una misma prueba, dos posturas diferentes. Alguien que espera en Dios y alguien que no. Acompáñame por favor y venga conmigo al libro de Job. Y usted ya podrá más o menos imaginarse por dónde va el texto. Libro de Job, capítulo número 2. Libro de Job, capítulo número 2. En el Antiguo Testamento, antes de los Salmos. ¿Ya lo tienen? Leamos por favor versículo 7, ¿sí?, al verso número 10. Verso 7 al verso 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Y qué hizo al pobre Job? Él hirió a Job con una sarna maligna, entendiendo que las pruebas de Job no habían empezado ahí. Ya Job había experimentado la pérdida de todo, inclusive sus hijos. Hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla, dice ahí, de la cabeza. Verso 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y dice ahí, y estaba, ¿qué cosa? Sentado en medio de ceniza. Verso número 9. Lee, por favor, y mira la condición de la esposa de este patriarca también. ¿Qué nos dice el Señor? Y querido hermano, esa es la primera, diríamos así, postura de un corazón que no es humilde. ¿Qué trató de implicar en este caso con su expresión a Job? Que él renegara ¿de quién? ¿Por qué? Por la prueba. Esa fue para ella la gota que derramó el vaso. Muchos cristianos pueden decir, hermano, yo puedo aguantar tal cosa, yo puedo aguantar aquello, yo puedo soportar esto, pero lo que no puedo sufrir es esto. Ponga ahí usted las excusas que usted tiene. Quisiera llevarlo a la práctica. Yo puedo aguantar que no haya dinero. Yo puedo aguantar, sí, que no me den, en este caso, sí, para la vestimenta, para el tengo para el pago de la luz. Yo puedo aguantar que si comer todos los días arroz con bolillo, pero lo que no le voy a aguantar es que sin vergüenza es que me engañe. Es decir, que en la vida de un cristiano que se expresa de esa manera, tiene, ¿qué cosa? Límites. Pues si refiriéndome a las pruebas. Así mismo puede decir alguien, yo puedo aguantar pasar hambre, puedo aguantar que me engañen, pero yo no puedo aguantar que me venga una enfermedad y que me tumbe hasta el punto de que si me desahucie. Eso sí no puedo aguantar. ¿Me explico? Hay creyentes por la vida, mi querido hermano, sí, que aún minimizando inclusive las cosas, pueden decir, hermano, yo puedo aguantar. Sí, ganar, pero no mucho. O sea, hasta ganar menos de esto, eso yo no aguanto. Es decir, en su fuerza son más débiles o son más susceptibles a sentirse morir. Hay quienes pueden decir, hermano, no importa lo que venga, yo estoy aquí en batalla y peleo hasta el final, en el nombre de Jesús. Hay otros que pueden decir, hermano, si me pido un poquito, me pongo en las manos de Dios, porque hasta ahí llego. Hay quienes, parece, usted se ríe, hay quienes dicen, uy hermano, esto sí yo lo aguanto, pero ¿qué cosa lo aguanto, hermano? Es que tiene lodo en la calle, ahí me lo aguanto yo. Cuando pavimentan que llaman, y ahí voy a predicar. Mire, no todos somos hechos iguales, pero a todos se nos demanda las mismas fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Y todos sus hijos deben de experimentar en Él sin la intensidad del fuego de prueba, ¿sí? A fin de que todos seamos abrillantados con la misma brasa. De modo, hermano, para esta mujer, sí, la situación de Job fue el punto,
final a su tolerancia. Y ahí él exclama con total, obviamente, sí, digamos así, espontaneidad, diciendo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios. Me imagino que ella hace rato lo debió de maldecir. Maldice a Dios y muérete. Job, mi amado hermano, obviamente usted conoce su respuesta, le da a saber todo lo contrario. Él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto dice la Escritura, no pecó Job, ¿por qué? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque en Job capítulo 5, verso número 18, Job tenía muy claro esto, que de pronto tú también debes de tenerlo también bien claro. ¿Qué cosa? Job 5, verso 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Amén. Mi querido hermano, Pablo, obviamente cuando se retoma la carta a los Corintios, hace saber a la iglesia, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló. ¿Con qué? Con la venida de ¿quién? De Cristo. Y es ahí donde dice ahora en el verso 7, y no solo con su venida nos consoló, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros. Es decir, no solamente nos alegró a nosotros, sino que Él también, es decir, Tito, fue también consolado como nosotros fuimos consolados. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el sufrimiento no solamente te afecta a ti, sino también afecta a los que te aman a ti. Pregunto, ¿cómo se pone un hijo al saber que su madre está enferma? ¿O cómo se pone una madre cuando ella no está enferma al saber que su hijo está enfermo? ¿Te descompone o no te descompone a ti? ¿Verdad que sí? Afecta tanto al que está en enfermedad como al que está lidiando con el enfermo. ¿Sí me explico? Pero Dios en ambas áreas está trabajando. ¿Verdad? Como el otro día se decía, no, y lo supo testificar un hermano en consejería, hermano, yo no sabía para qué servían las enfermedades, pero cuando usted lo dijo, a la verdad abrí los ojos. ¿Sí? ¿Para qué sirven las enfermedades en un cristiano? Yo me dije la semana pasada, ¿para qué? Para unir a la familia. De ahí que usted está pidiendo, ¿verdad? A veces diciéndole a Dios, Señor, une a la familia. Señor, que mis hijos comiencen a mirar con buena cara a su padre, a su madre, y pronto la enfermedad llega. Y ahí el hijo que nunca, miraba así, que nunca estaba pendiente de ti, llega a ver, mamá, ahora sí, me toca a mí a cambiar, a atenderla. Mi querido hermano, Pablo experimenta esta situación y lo hace notorio de parte y parte. Fuimos nosotros consolados y él también fue consolado con la misma consolación. Dice el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿O a qué se está refiriendo? Lo he tratado de simplemente resumir con una sola palabra. Sí, identificados. Identificados. Pablo no solamente hace saber que él padeció y que fue consolado, y no solamente que Tito padeció y fue consolado, sino que hace saber que la iglesia entera se identificó con esa, diríamos así, con esa turbación que ellos vivieron. Ustedes conocen la expresión y de hecho quisiera llevarlo a través de la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 15. Si lee el texto va a poder despejar las dudas que de pronto yo con mis palabras no puedo alcanzarlas a despejar. Romanos 12, verso 15.
Ahí está en concreto lo que el texto quiere decir. En extracto, ¿qué dice ahí? ¿Podrías leer una viva voz? Eso es lo que Pablo está diciendo. El pueblo de Corintios o la iglesia de Corintios no solamente disfrutó, diríamos así, de las bendiciones que bien tenían a través o por intermedio de Dios, sí, usando a su instrumento Pablo, sino que la iglesia también experimentó con Pablo, ¿qué cosa? Sus tribulaciones. Hay que gozarse con los que se gozan, hay que estar en las fiestas cuando se cumple años, por así decirlo, pero también hay que estar en el hospital cuando alguien está enfermo. Amén. El creyente debe de estar identificado, sí, también en las pruebas con el pueblo del Señor. Recuerda ese precioso texto de Romanos 12, verso 15. Hay que gozarse con los que se gozan, pero también hay que llorar con los que lloran. Pregunto, ¿te has podido identificar con este pasaje bíblico? ¿Te has podido también tú arrimar a aquel que está en hermandad junto a ti en Cristo, pero que está pasando prueba y tribulación? ¿Has podido, si de alguna forma, no ayudarle de pronto materialmente, pero si has podido darle esa palabra de aliento, o has llorado con él como para decir, hermano, tranquilo, usted no está solo con esto. Aquí vamos todos a empujar este carro. Amén. Pablo así lo hace saber. En la parte final del versículo nos dice, haciéndonos saber nuestro gran afecto, nuestro llanto y vuestra solicitud por mí. ¿Cuántos lloran, claman y gimen por los dolores ajenos? Dirán muchos hermanos, y con dificultad oro, lloro y clamo por los míos. Hay quienes son especialistas en transferir, ¿sí?, sus responsabilidades de intercesión a otros, porque ellos mismos no están dispuestos así, ni siquiera derramar ni media lágrima por sus propios seres queridos. Pastor, oye usted que usted, Dios, usted sí lo escucha. ¿Qué? ¿Usted no lo escucha? Tenemos el mismo teléfono. Tenemos la misma vía de comunicación, la oración. Amén. Mi amado hermano, a usted le compete también identificarse con el dolor de sus hermanos. Pablo lo reconoce en la parte final. Recuerda esta expresión que me parece muy atinada. Ellos le hicieron saber de que estaban identificados en qué, con vuestro llanto y vuestra solicitud por mí. Pablo no lloraba solo, o por lo menos en su angustia no se sentía solo. Otros también lloraban y se angustiaban por él. Y eso, mi amado hermano, es tener comunión los unos con los otros. Tener comunión en Cristo entre hermanos, no solamente es estar en el día de cumpleaños mandando, mi amado hermano, después un mensajito diciendo, Dios te bendiga, felicidades. También es estar ahí al pie de una sala de hospital diciendo, hermano, aquí estoy para ayudarte. Dime, ¿en qué te puedo servir? ¿Cuántas pintas de sangre tengo que dar? El dedo en la llaga. Amén. Eso es hermandad en Cristo. Sentir el dolor de tu hermano. Bien dijo Jesús. No hay mejor amor que este y mejor amistad que esta, que aquel que puede dar su vida. ¿Por quién es? Por su amigo, por los amigos. Por eso es que Jesús nos dijo, ya no nos llamaré hermanos, sino amigos, porque el amigo da su vida por la de su amigo. Y Jesús dio su vida para demostrarnos hasta dónde Él está dispuesto a llegar por amor a nosotros. La pregunta final, ¿hasta dónde estás dispuesto tú a llegar? Mira a tu alrededor, mira al de la izquierda y a la derecha. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por ese hermano en la fe que está a tu lado?
¿Hasta dónde? Debes de reír con Él cuando hay que reír, pero debes de llorar con Él cuando hay que llorar también. Amén. Palabra de Dios para la iglesia. Al Señor sea todo el honor y toda la gloria. Amén. Señor, muchísimas gracias por la enseñanza que hoy nos has podido brindar. Te suplico, mi Dios, que no solamente el conocimiento haya sido tocado, sino nuestra conciencia, a fin de poder identificarnos con las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Pablo bien lo supo manifestar en esta preciosa porción. Él tenía angustias externas e internas, pero también fue consolado en sus angustias. Señor, trae consuelo, trae, oh Dios, de esa paz, pero usa también, oh Dios, a la iglesia para que ella sea el instrumento que tú puedas usar a fin de poder compartir junto a ellos ese dolor. Oh mi Dios,